Bueno, muy bien, vamos a regresar con el doctor Felipe para que por favor encienda su cámara, su micrófono, saludándolos de nuevo. En esta mañana un poco fría en Medellín. Un abrazo para todas las personas también que están ya conectadas a través del chat. Bienvenidos de nuevo. El especialista Felipe Villegas Salazar, quien nos va a presentar la 7ª jornada de enfoques clínicos salud mental, gerente general. El doctor Felipe, y propietario de la compañía Mutalis, especializada en psiquiatría laboral, en la que ha trabajado durante los últimos 10 años, desempeñando actividades de liderazgo, gerencia estratégica, conferencias y asesor en diferentes empresas y ARLs. Simultáneamente, el doctor Felipe Villegas Salazar ejerce su profesión como psiquiatra y médico laboral, lo que le permite tener una visión integral de la promoción y prevención, rehabilitación y manejo de los pacientes con enfermedades psiquiátricas comunes u ocasionadas en el trabajo, dando conceptos y recomendaciones a las ARLs y pacientes, además de empleadores. Les reiteramos la invitación activa para que participen con sus aportes a través del chat, para quienes ya están conectados, y estaremos más adelante formulando algunas inquietudes. Doctor Felipe Villegas Salazar, buenas tardes, buenos días, les saludamos desde Medellín. ¿Cómo está la capital de la República, la encantadora Bogotá? Doctor Felipe, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. Todo muy bien por acá, desde la distancia, pero pues para mí siempre será un honor participar en el Congreso de la Semana de la Salud Ocupacional. Y adelante con su interesante conferencia, 7ª jornada de enfoques clínicos, salud mental, doctor Felipe Villegas Salazar. Bueno, buenos días. La idea es revisar algunos datos hoy del burnout, de la teoría a la práctica, y a veces hacemos diagnósticos, pero no entendemos qué implicaciones tienen esos diagnósticos en la práctica. Y por eso yo quiero, digamos, mostrarles una visión muy personal de psiquiatra, de médico laboral, de cómo, digamos, este diagnóstico influye directamente en los procesos que tenemos en origen, en calificación, en relaciones entre el paciente, el empleador, el médico que está tratando. Entonces vamos a revisar algunos puntos interesantes y la idea de esta charla es dejarles muchas dudas con respecto al burnout. Entonces, voy a bajar acá esto, aquí, eso. Y muchas veces entonces nos llega a nosotros como psiquiatras o como médicos laborales el paciente que nos dice: doctor, tengo un burnout, me lo calificó la Junta Regional o la Junta Nacional y usted me lo tiene que tratar. Y esta charla lo que busco es mostrarles la complejidad de un tratamiento de este tipo, la complejidad del diagnóstico del burnout, la complejidad del tratamiento del burnout, y al final de una serie de estigmas que tiene este diagnóstico per se, solamente por el hecho de hacer el diagnóstico como tal, cómo nos dificulta a largo plazo el tratamiento de estos pacientes. Cada vez es más frecuente, valga la pena decirlo, a pesar de que atendemos muchos pacientes con patologías calificadas derivadas del estrés. El burnout es una patología que poco a poco y progresivamente, con los cambios del CIE-11, digamos que vemos más con mayor frecuencia, y por eso es cada vez más importante tener un concepto claro y una visión de lo que es burnout y lo que no es burnout. Entonces, arrancando con este caso, quiero contarles que el burnout, digamos, como diagnóstico, ha sido muy estudiado, ampliamente estudiado, o como síndrome o como característica, ha sido muy estudiado en los trabajadores de la salud. Somos los más afectados. Y quiero empezar con esta diapositiva diciéndoles que no quiero desconocer el contexto tan complejo que tienen los trabajadores de la salud. Hola. Es un contexto complejo. Tenemos turnos nocturnos, tenemos cambios del ciclo del sueño, unas tasas de suicidio, enfermedad mental muchísimo, que doblan incluso la prevalencia de enfermedad mental en otros trabajadores. En alguna charla anterior, los médicos hablaban de que se ha industrializado la medicina, ¿cierto? El hecho de tener que estar cumpliendo horarios, tener 20, 15 minutos para atender un paciente, ha hecho que nuestro rol como médicos cambie.
Demandas emocionales, por supuesto, una persona que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, que trabaja con pacientes oncológicos, por supuesto tiene un riesgo muy, muy alto de presentar cuadros de la esfera mental. Violencia, por supuesto, en mi caso, mucha violencia por parte de algunos pacientes, pero está escrito que el 80% de las personas que trabajan en servicios prehospitalarios, en ambulancias, por ejemplo, para médicos, han sufrido violencia sexual, violencia pues, sexual por supuesto, pero también violencia física en un 80%, y tenemos un pobre balance entre la vida familiar y el trabajo. Este es un contexto muy complejo del trabajador de la salud, y quiero arrancar por acá porque como van a ver, parte de la presentación va a ser una crítica a este diagnóstico del burnout. Pero no quiero quedarme con el hecho de que acá no está pasando nada y que no hay riesgo, todo lo contrario, hay mucho riesgo, pero no sé si este riesgo debamos trasladarlo a un diagnóstico como tal o un diagnóstico específico como el burnout. Entonces quiero arrancar por acá. Y hoy entonces, en estos próximos 45, 43 minutos que nos quedan, voy a hablarles de historia del burnout, de clínica del burnout, como está escrito, diagnóstico y sus controversias, y controversias puntuales que cada vez se hablan más, y a medida que veamos más pacientes diagnosticados con burnout, vamos a tener cada vez más controversias. Entonces, arranquemos. El burnout entonces tiene múltiples definiciones, definiciones médicas, definiciones de aeronáutica, definiciones de ingeniería, y acá les saco solo 4 de algunas de esas definiciones. El burnout puede ser entendido como la destrucción total de algo, por fuego principalmente, o en una construcción cuando hablamos de ingeniería, como el mal funcionamiento de un motor, una lámpara o cualquier aparato eléctrico por sobrecalentamiento, como la terminación de la combustión efectiva de un cohete por la terminación del combustible. Y en psicología o en psiquiatría hablamos de burnout cuando entendemos un colapso físico, mental y emocional en ese paciente o en ese trabajador, porque estaríamos hablando puntualmente de trabajadores. Digamos que esto es una patología o un síndrome que se entiende como algo muy relacionado con el trabajo. Entonces, les resalto esto en azul: destrucción de algo totalmente, el mal funcionamiento de un motor, la terminación del combustible o el colapso mental o emocional. Y vamos a ver cómo estas definiciones empiezan a generarnos unas dificultades en la clínica importantes. Pero del burnout venimos hablando desde hace mucho tiempo, no como burnout, porque se empezó a hablar del burnout desde 1979, 78 más o menos, o sea, es un diagnóstico reciente, escrito recientemente, pero ya en la Biblia incluso había descripciones de personas que estaban presentando un síndrome similar. Había en el Antiguo Testamento el cansancio de Elías, que se describía como el compromiso intenso que termina en agotamiento, decepción y desconexión social. Y Elías le decía a Dios en el Antiguo Testamento: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Y agotado tras decir esto, cerró sus resignados ojos y se quedó dormido. Se sentía derrotado por la vida y por ello pensaba que ya era el momento de terminarlo. Esto, digamos que las personas o en los libros y los textos de burnout empiezan a hablar de cómo algunos textos ya hablaban desde el Antiguo Testamento de unas personas que estaban altamente comprometidos con su trabajo y que después de un tiempo se fatigaban, se agotaban y empezaban a presentar una gran desconexión por lo que hacían y con las otras personas, que los llevaba a presentar estas descripciones como las que hace el Antiguo Testamento. Después, mucho tiempo después, estamos hablando de 1879, Bird, que era un neurólogo estadounidense, hablaba de la neurastenia. La neurastenia, decía él, era, digamos que en esa época, si ustedes recuerdan, empezaron los primeros pinos del psicoanálisis, entonces todo tiene mucho que ver como con toda esa corriente del psicoanálisis. Y Bird decía que habían personas que empezaban a presentar síntomas de ansiedad, de fatiga, cefalea, neuralgias o síntomas como muy funcionales neurológicos, estados depresivos causados en ese momento, pilas, estamos hablando de 1879, por los cambios rápidos a nivel tecnológico.
Se pregunta uno qué cambios rápidos tecnológicos estaban viviendo en 1879. Comparados con los nuestros, pues probablemente no eran tantos, pero vean que ya se hablaba de la relación de la tecnología y una serie de síntomas a nivel emocional y de la esfera mental. Después esto empezó a ser tan frecuente que la neurastenia se empezó a llamar como la nerviosidad americana. O sea, cada vez era más frecuente y muy propio como de unas características de los americanos, de los norteamericanos. Y el CIE-10, porque uno diría, bueno, esto es un diagnóstico de 1879, existe el diagnóstico de neurastenia, yo nunca lo he visto codificado en una historia clínica, pero el CIE-10 habla de un cansancio progresivo tras un esfuerzo mental, quejas continuas de debilidad física y agotamiento tras esfuerzos mínimos que presenten dos o más de los siguientes síntomas determinados, que son sensación de dolor, mareo, cefaleas o tensión, trastorno del sueño, incapacidad para relajarse, irritabilidad y dispepsia. ¿Qué es importante aquí? Quiero mostrarles primero que es un diagnóstico que viene hablándose desde 1879, muy inespecífico y codificado en el CIE-10 y ahora en el CIE-11, que aún no ha salido formalmente, como neurastenia. Entonces les quiero mostrar que es un cuadro muy inespecífico, muy similar si ustedes se ponen a pensar en lo descrito como burnout, y que por, digamos, un diagnóstico, a pesar de que existe un manual de calificación, ya sea el DSM en el caso de psiquiatría o el CIE 11 o 10, según la OMS, no necesariamente existe. Y esto es lo que yo quiero empezar a mostrarles en esta presentación. Neurastenia nunca ha sido, nunca lo he visto en una historia clínica, pero está codificado en el CIE 10 y CIE 11. Posteriormente, estamos hablando de 1985, o sea, más o menos 100 años después, se describe el síndrome de Thomas. El síndrome de Thomas lo habla Milan Kundera en La insoportable levedad del ser. Era un médico, era el personaje principal de La insoportable levedad del ser, y decía Milan Kundera en su libro, y admitamos incluso que de todas formas había perdido ya su profesión, hablando del médico, porque el trabajo mecánico que realizaban en ambulatorio, recetando aspirinas, no tenía nada que ver con lo que la medicina representaba para él. Es interesante porque cuando hace poco presenté una charla sobre el burnout, temas de salud mental, los médicos hoy, estamos hablando 40 años después, están hablando de la industrialización de la medicina. ¿Sí? No hemos logrado mejorar esta percepción de los médicos y cada vez tenemos una medicina más industrializada, pero en 1985 seguíamos hablando de una medicina supremamente industrializada. Bien, siguiendo entonces con la historia, este es Herbert Freudenberger. Freudenberger fue un psiquiatra y fue el primero que escribió el burnout. O sea, el papá del burnout fue un psiquiatra y este es el reporte de cuando él definió que era burnout, 1974, y él decía, esto fue un autorreporte de caso, porque él mismo describía una experiencia, unos sentimientos en sí mismo que describió como burnout. Y ahí empezó como todo un movimiento y todo un estudio sobre este diagnóstico que esta persona empezó a reconocer en él y en otras personas que trabajaban en servicios sociales y en personas, sobre todo en esa época, trabajadoras sociales que laboraban con personas con sustancias psicoactivas, que tenían adicciones a sustancias psicoactivas. Entonces, vean, ya pasamos a 1974, ya hablamos del burnout como tal, y aparece esta psicóloga que es probablemente por la que todos conocemos el burnout, la persona que más ha trabajado en el tema, y es Cristina Maslach. Cristina Maslach tuvo, digamos que los dos describieron casi simultáneamente el mismo síntoma, el mismo proceso en Freudenberger y Cristina Maslach. En la historia, Freudenberger como que desaparece y Cristina Maslach es la que sigue desarrollando el diagnóstico, las escalas de validez, y por eso es que conocemos el burnout y las escalas de burnout para hacer el diagnóstico. Y ella entonces habla del burnout como un diagnóstico tridimensional, o sea, hay tres dimensiones: cansancio emocional, despersonalización y dificultad para el logro o la satisfacción personal. Y digamos que en esto se basa el 100% de los diagnósticos de burnout.
¿Qué significa eso? Cansancio emocional, entonces la persona siente que no puede dar de sí mismo, no puede dar más y que disminuyen progresivamente sus recursos emocionales a medida que va exponiéndose a ese estresor laboral. Despersonalización, entonces, y lo vemos frecuentemente en médicos, pero en otras profesiones, en donde hay una gran indiferencia, actitudes cada vez más distantes respecto al trabajo y a los objetivos de este. Cada vez hay menor implicación, menor interés por realizar la tarea. Y finalmente, una dificultad para el logro, y estas personas dicen sentirse totalmente incompetentes para la tarea que sabían hacer y no logran tener una satisfacción para lo que antes les generaba pues mucho interés. De acá, de estos tres grandes dimensiones, Cristina Maslach hace su escala de Maslach y de ahí, digamos que cuando ustedes usualmente ven en la clínica un paciente que se le hace un diagnóstico de burnout, usualmente se utiliza la escala de Maslach validada en Colombia para hacer este diagnóstico. Importante esto porque ya van a ver las implicaciones que tiene esta escala y estas categorías en las críticas y las controversias que voy a darles más adelante. Entonces, ¿qué pasa con la clínica y la evolución de este cuadro? Entonces, es muy frecuente algunos estudios y cuando uno empieza a leer estudios, empieza a encontrar unas grandes diferencias en donde hay unos estudios que dicen el 80% de los médicos en la unidad de cuidados intensivos tiene burnout. Otro estudio dice que el 50%, otro dice que los estudiantes tienen más que los hombres. Entonces, cuando uno empieza a leer, no tiene muy claro las prevalencias de cómo funciona el burnout en la práctica, en la clínica. Lo cierto es que en este estudio que les estoy mostrando, un gran estudio, el 43% de los médicos en general decía tener cansancio emocional, el 35% decía tener una despersonalización, una distancia frente a las tareas que le toca realizar, y el 32% sentía que no tenía una realización personal con el trabajo que estaba presentando. Y en ese mismo estudio, en unidades de cuidados intensivos, el 50% de los médicos reportaba tener un burnout según la escala de Cristina Maslach, y un tercio de las enfermeras de la unidad de cuidados intensivos. Es decir, estamos hablando de unas prevalencias altísimas, muy preocupantes, pero volviendo a las críticas, uno empieza a decir, venga, pero ¿cómo es posible que el 50% de los médicos de una unidad de cuidados intensivos tenga una enfermedad mental? Y es como si a ustedes les dijeran el 50% tiene una diabetes, o el 50% tiene una hipertensión, o el 50% tiene una esquizofrenia. Cuando uno ve unas cifras tan altas, uno tiene que pensar, o tenemos un contexto muy supremamente adverso, o de pronto el diagnóstico que estamos evaluando no es tal, no es exactamente el burnout como estamos pensando y estamos metiendo en la bolsa de burnout un montón de otras patologías o un montón de críticas o un montón de quejas por parte de estos trabajadores. Entonces acá hay otro estudio grande, un gran estudio publicado en China de burnout, en donde encontramos unas cifras similares a las que les acabo de mostrar, preocupantes, en donde dice que todos los residentes, estamos hablando de 22.700 aproximadamente residentes, el 50% tiene un diagnóstico de burnout. O sea, de esos 22.000, 11.000 residentes de todas las especialidades tienen un burnout. Principalmente en radiología, en esta muestra, radiología, neurología y cirugía general. Vean, por ejemplo, que en radiología el 77% dice tener un burnout, neurología el 71% de estos médicos dice tener burnout y en cirugía general el 58%. Es interesante porque les muestro estudios de médicos que son los que más han sido estudiados, pero el burnout, digamos que ha sido estudiado en todas las profesiones. Hay grandes estudios en conductores, en policías, en soldados. O sea que esto no es un tema solamente de médicos, pero los grandes estudios, pues obviamente sí están en el área de medicina. Y en este estudio muestran cómo medicina familiar, psiquiatría y oncología, curiosamente porque uno no esperaría que el área de oncología tuviera niveles bajos de burnout, son las especialidades que más bajo puntúan para la escala de Cristina Maslach. O sea, acá empieza a haber unas grandes diferencias, 77% de los radiólogos con burnout versus 35%, algo está pasando, hay algunas diferencias,
y de hecho cuando uno lee la literatura, los médicos familiares y los psiquiatras puntualmente son los que puntúan más bajo en burnout. Oncólogos, digamos que no tanto, y ahí digamos que cuestiono un poco los hallazgos de este estudio. Hay fases, digamos, descritas múltiples investigadores con diferentes modelos, pero esto, digamos, que es tomado del protocolo de prevención y actuación del Ministerio de Trabajo en el 2015 sobre la prevención del agotamiento laboral o burnout, en donde ellos definen que hay una fase inicial, donde la persona se siente muy entusiasta, con muchas expectativas, gran energía, poco a poco empieza a sentirse estancado, que no cumple las expectativas profesionales ese trabajo que tiene, empieza a sentir algunos síntomas de estrés progresivos, una frustración que empieza a crecer poco a poco, sentimientos de frustración, desilusión, desmoralización, preocupación y fatiga y unos niveles de estrés cada vez más altos, apatía y distanciamiento a las tareas que tienen que hacer, y finalmente ellos hablan de la última fase, como la fase del quemado, en donde el paciente, digamos que se siente totalmente colapsado emocional y cognitivamente, y hay una frustración e insatisfacción con respecto nuevamente a esas tareas que debe desarrollar. Hay muchos modelos, este es un modelo sencillo, y realmente cuando uno lo evalúa en la clínica, los pacientes le describen a uno esto, no exactamente, digamos, como se los estoy mostrando en colores y en cuadraditos, pero sí digamos que hay una característica muy particular hasta llegar a la apatía o al síndrome del quemado, que sería el final de todo el proceso. Y entonces acá empiezan a surgir unas preguntas, y es, ¿por qué a algunas personas les da burnout y a otras no? ¿Por qué hay un 50% de médicos de la UCI que tiene burnout y otros 50% no? Y también se ha estudiado mucho la relación de algunas características de la personalidad y la posibilidad de desarrollar burnout o no. Entonces, en este estudio o en este libro, digamos, muestran cómo bajos niveles de resistencia, personas o profesionales que tienen bajos niveles de resistencia o resiliencia, ¿cierto? Que tienen un locus de control externo, es decir, que tienden a culpar a factores externos, al jefe, al líder, al pago, a la ciudad, tienen un riesgo mucho mayor que quienes, digamos, se responsabilizan de sus propios contenidos y sus propios sentimientos o patologías. Personas que tienen estilos de afrontamiento muy defensivo, o lo que hablamos nosotros, personalidades tipo A, ¿cierto? Muy pasivos, muy dependientes, introvertidos, tienen un riesgo mayor. Personas que tienen baja autoestima o que son muy sensibles frente a la crítica, tienen mayor riesgo. Neuroticismo, que habla de todo un cuadro en donde hay personas muy ansiosas, hostiles, con tendencias depresivas sin tener un cuadro depresivo, una pobre autoconciencia, impulsivos o vulnerables. Y finalmente las personas que tienen personalidad tipo A, que no es la personalidad tipo A del DSM, donde yo les decía que son personas que tienen baja autoestima o que son muy dependientes, sino la personalidad tipo A, descrita por dos cardiólogos en 1950, con unas características de personas muy impulsivas, muy dirigidas al objetivo, a la meta, responsables, competitivas, en donde estas personas que tienen la personalidad tipo A tienen un riesgo mayor de presentar patologías cardiovasculares, patologías gastrointestinales, patologías derivadas del estrés a largo plazo. Entonces, si uno ve esto, es interesante, y uno también lo ve en la clínica con las personas que son diagnosticadas con este diagnóstico de burnout, pero tampoco me dice mucho, porque es que todo este cuadro lo podemos presentar la gran mayoría de humanos. ¿Quién no es neurótico? ¿Quién no tiene ansiedad, un poquitico de hostilidad? ¿Quién no es dirigido a la meta? Pues algunos no, pero los que no son dirigidos a las metas, pues entonces tienen unos estilos de afrontamiento defensivos y pasivos. Entonces, al final, la personalidad tampoco es que me sea en la práctica un predictor muy grande de quién va a tener un burnout o quién no. Y acá entonces entramos ya vamos un poco en historia, vamos en la clínica y vamos a entrar en el diagnóstico, que es una de las cosas que a mí más me preocupa cada vez que veo un paciente de este tipo, y unas implicaciones grandísimas que ustedes como médicos, porque sé que hay varios médicos laborales que están viendo acá, pero también psicólogos o personas que trabajan
con alguien que tiene este diagnóstico, cómo el diagnóstico tiene unas serias inconsistencias, tiene unas serias dificultades, genera estigma y lo vamos a ver. Entonces, sobre el burnout en Colombia y sobre su posibilidad de calificación de origen, empezamos a hablar con más fuerza de esto en el decreto 1477 del 2014, en la tabla de enfermedades profesionales, en donde se describe puntualmente que el burnout puede ser una patología conceptuada como laboral se define unos factores de riesgo que son múltiples factores de riesgo laborales, demandas de carga, de contenido, demandas emocionales, especificaciones de sistemas de control y definición de roles. Es decir, estamos hablando de cualquier riesgo que tenga cualquier trabajador. O sea, cualquier trabajador podría estar en riesgo de desarrollar un burnout. Ocupaciones, lo mismo. Educación también es muy frecuente, servicios sociales, servicios de salud, atención en niños, adolescentes, atención a usuarios, atención a víctimas, personas con discapacidad. Es decir, estamos hablando de un volumen altísimo de trabajadores y ellos dicen CIE-10, síndrome de burnout, el código es Z73.0. Y quiero que se acuerden de este código porque tiene unas implicaciones grandes para lo que vamos a ver más adelante, especialmente en calificación y entrar a discutir sobre las controversias. Si ustedes ven este diagnóstico de síndrome de burnout Z73, CIE-10, si uno lo busca en CIE-10 no es burnout, es problemas relacionados con dificultades con el modo de vida. Y acá empezamos a tener un problema. ¿Esto qué es? Problemas relacionados con dificultades del modo de vida, pues es cualquier diagnóstico y no tiene mucha relación con el trabajo. No obstante, en el código, en el nombre del diagnóstico me dicen síndrome de burnout, pero lo homologan con otra cosa totalmente diferente. ¿Esto por qué se da? Esto se da porque el CIE-10 no tenía el diagnóstico codificado como síndrome de burnout, sino que cuando uno leía la literatura se homologaba con diversos diagnósticos en cualquier código, cosa que es terrible porque el homologar no es el mismo diagnóstico, no estamos hablando de dos patologías completamente diferentes, con tratamientos completamente diferentes, pero como hay que homologarlo, entonces hay que ponerle un número, y ese número fue el que decidieron poner. El CIE-10 nunca consideró el burnout, pero el CIE-11 sí, y les voy a mostrar qué implicaciones tiene. Y acá les muestro las diferencias entre el DSM. El DSM es la clasificación de psiquiatría americana. Una gran discusión y el DSM dijo, los investigadores grandes, todo por consenso en Estados Unidos, decidió no adicionar el diagnóstico de burnout y decidió no hacerlo porque no había evidencia clínica para decir que este diagnóstico existía. Y otra de las cosas es que la psiquiatría ha ido quitando las etiologías, las causas, es decir, ya ustedes no ven ansiedad causada por tal cosa. No, el único diagnóstico hoy en el DSM-5 que tiene una etiología es el trastorno de estrés postraumático, en donde hay una causa muy clara, que es un evento traumático muy severo, pero del resto de los 200 y pico, 260 diagnósticos que existen en el DSM, ninguno tiene etiología. Y ellos veían que poner el burnout asociado al trabajo era devolverse 30 o 40 años en los manuales de calificación, ¿cierto? Entonces, tenemos dos manuales en este momento, CIE-11, Burnout, que está en proceso de publicación muy pronto, y el DSM-5 que dijo, Burnout no existe dentro de nuestro manual de calificación. Y acá empezamos a entrar en una gran controversia. Porque el CIE-11, si ustedes buscan el CIE-11 en Google, define qué es un síndrome de desgaste ocupacional. Y ellos dicen, está en la categoría de problemas asociados con el empleo y el desempleo o desempleo, y es un síndrome conceptualizado como resultado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Primero, entonces, hay una etiología clara. Dos, se caracteriza por tres dimensiones, que son las dimensiones que habíamos hablado de la escala de Maslow, de Cristina Maslow. Y por último, dice, el síndrome de desgaste ocupacional se refiere específicamente a los fenómenos del contexto laboral y no debe aplicarse para escribir experiencias en otras áreas de la vida. Y
hace una serie de exclusiones que son trastornos adaptativos, trastornos específicamente asociados al estrés, trastornos de ansiedad relacionados con el miedo y trastornos del estado de ánimo. ¿Qué me preocupa a mí mucho de este diagnóstico? Entonces, varias cosas. Primero, volvemos a una clasificación etiológica, es decir, hay una causa. Cuando sabemos claramente que todas las enfermedades mentales, y en general todas, de todos los tipos, son multifactoriales. Entonces, esto lo que hace es decir, no, acá la enfermedad mental no es multifactorial, sino que es unicausal, y en este caso la causa es el trabajo. Desconoce la personalidad, los traumas infantiles, la neurobiología, y considera que esto es 100% laboral. En la clínica uno no puede decir eso nunca. Todas las patologías que yo atiendo y que atenderé serán multifactoriales. Lo otro que me preocupa es que dice que es específicamente los fenómenos en el contexto laboral. Vuelve y quita todo lo multifactorial de la patología mental, y de hecho en la práctica uno nunca ve que un burnout solo afecte, si realmente existiera, lo laboral. ¿Por qué? Porque estas personas empiezan a decir que tienen dificultades con sus parejas, con sus hijos, en lo laboral, por supuesto, en lo educativo. Entonces, digamos que esto sería un diagnóstico poco práctico en la práctica, valga la pena la redundancia. Controversias, entonces. Hay múltiples, solamente les voy a hablar de las más estudiadas y las que más vemos en la práctica, y es los valores kappa. Ya les voy a explicar qué es eso. Modas y solidez diagnóstica, si es esto una moda y qué solidez diagnóstica tiene. Traslape diagnóstico, cómo se trata, e inconsistencia sobre el constructo, que me parece importante. Entonces, lo primero, estamos hablando todo el tiempo de burnout. Todo el tiempo hablamos con los compañeros y nos decimos, estoy quemado, el otro dice, estoy fundido, el otro tengo burnout, pero entonces uno empieza a decir, venga, ¿es que existe realmente evidencia? Y esto es una investigación chiquita que hice hace poco, y es, si uno busca workaholism, que no es, o sea, los workaholics, que no es definitivamente, esperemos que no se vuelva un diagnóstico, en PubMed aparecen 225 artículos. Pero si uno lo busca en Google, esa misma palabra, encontramos 624.000 referencias. O sea, si busco burnout, tengo en PubMed 20.000 artículos, no está mal, y en Google tengo 100.000 artículos, sí, 100 millones de artículos, perdón. Y si busco depresión, tengo 550.000 artículos y tengo 632 millones de referencias. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que si uno repite mucho algo, y lo repite y lo repite y lo repite, tal vez se vuelve verdad, no necesariamente porque haya evidencia, sino porque lo repito, y a costa de repetir y repetir algo, lo convierto en una verdad sin posibilidad de discusión. Eso es lo primero. Evidencia, pues sí tengo 20.000 artículos, pero cuando uno busca la evidencia del burnout, realmente, y lo mira con ojos serios y de investigación, la evidencia es escasa. Otra de las controversias es que hay una gran flexibilidad diagnóstica. Hay una gran flexibilidad diagnóstica por parte de los clínicos, pero como les mostraba anteriormente, por parte de los manuales en donde homologamos diagnósticos como si fueran lo mismo. Y eso parte de que se desprecia el diagnóstico del origen. Al médico clínico no le importa si esto es laboral o común, entonces no importa qué implicaciones tiene el nombre de ese diagnóstico. Lo otro es que como en psiquiatría y en otras especialidades tenemos medicamentos útiles para muchas patologías, entonces no importa si se llama trastorno depresivo, trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno ansioso o burnout, porque todos los vamos a tratar con antidepresivos, ¿cierto? Entonces eso es otra de las dificultades que tenemos en la práctica y que terminan generando diagnósticos controversiales como este. MIPRES también nos lleva a eso. Ustedes saben que el MIPRES exige una serie de medicamentos asociados a una serie de diagnósticos. Entonces, lo que a veces, muchas veces vemos en la práctica es que el psiquiatra o algún especialista hace un diagnóstico que no existe para poder formular un medicamento que puede estar asociado off-label del tratamiento, y esto en la práctica ocupacional nos genera unas dificultades así de grandes. Estudios epidemiológicos de burnout, pocos, como les mostraba anteriormente, la evidencia es escasa. Y digamos que una de las críticas grandes que yo le veo al burnout es que a veces se vuelven los diagnósticos una crítica ante algo. ¿Vemos el burnout como síndrome? De pronto sí,
pero a veces es la forma en que los médicos están quejando y están alzando la mano diciendo, no aguantamos más, esto es algo muy intolerable, y hacemos una escala de Maslow, y entonces, claro, como cuando a uno no le gusta una charla, todo lo puntúa mal para que salga en cero. A veces un poco es mi percepción de cómo algo que, un contexto que es muy adverso, se convierte en diagnóstico cuando no lo es realmente, pero es una crítica válida, ¿vale? Valores capa en psiquiatría, esto yo lo presento muchas veces, es una diapositiva que a mí me encanta y es, los valores capa son la concordancia interevaluador. Entonces, lo que se esperaría es que si yo hago un diagnóstico de depresión, mi compañero también haga un diagnóstico de depresión y el otro haga un diagnóstico de depresión en China, en Japón, en Estados Unidos o en Alemania, ¿cierto? Y hay diagnósticos que tienen un menor capa y un mayor. A mayor capa mejor, es decir, si yo hago, según esta gráfica, en verde, están los diagnósticos que tienen un muy buen capa. Entonces, si yo hago un diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático, si yo hago un diagnóstico de un trastorno cognitivo mayor, un Alzheimer, probablemente estos diagnósticos los va a ver otra persona en otra parte del mundo y va a decir, va a estar de acuerdo o vamos a concordar. Esto es lo que se busca en todas las patologías, tanto psiquiátricas como no psiquiátricas. A medida que uno va bajando en esta escala, y sobre todo los amarillos, son que hay una escasa concordancia. Yo digo que tiene una depresión, una ansiedad, y el otro dice que tiene otra cosa completamente diferente. Con la preocupación de que los diagnósticos que están en amarillo son los diagnósticos que más vemos en psiquiatría laboral. ¿Cuáles son? Secuelas de trauma cronoencefálico leve, trastorno depresivo mayor, que uno pensaría que es uno de los diagnósticos más frecuentes, pero vean que tiene una muy pobre concordancia. Trastorno de ansiedad generalizado, también frecuente, y por no decirlo, el trastorno mixto de ansiedad y depresión tiene menos de 0. ¿Eso qué significa? Que es un diagnóstico realizado al azar. Si yo digo que el paciente tiene un trastorno mixto de ansiedad y depresión, otra persona lo ve y dice que tiene con toda probabilidad otra cosa diferente a lo que yo estoy pensando. ¿Cuál es la dificultad de esto? Vean en dónde está el burnout. El burnout ni siquiera se contempla en esta escala porque no existe para el DSM, y el burnout termina siendo algo muy similar a lo que nos pasa con el trastorno mixto de ansiedad y depresión, que es un diagnóstico hecho al azar. Al azar, en donde yo veo un burnout y mi colega ve otra cosa diagnóstica completamente diferente. Entonces, los valores capa y todos los manuales diagnósticos están dirigidos en psiquiatría, pero en todas las patologías, en que haya concordancia, en que una persona vea una neumonía y el otro internista vea la misma neumonía, porque lo tenemos que tratar. Pero si no tenemos un buen proceso diagnóstico, pues no tenemos cómo tratarlo. Y peor aún, no tenemos en la parte laboral cómo indemnizarlo o cómo determinar si esto es laboral o común. Esto estamos haciendo un caricellazo en donde ponemos una moneda y hacemos un diagnóstico al aire. Así es, según la evidencia que tenemos en este momento. Otra crítica. Entonces, una de las grandes críticas, probablemente la principal, es lo que yo estoy viendo en la clínica es un burnout, es un cuadro relacionado con el trabajo o es una depresión, porque son muy parecidos. Entonces, en estos estudios que los referencio abajo muestran cómo el 90% de los pacientes que tienen un burnout tienen también un cuadro depresivo. Entonces viene uno y se pregunta, ¿lo que estoy viendo es una depresión o es un diagnóstico nuevo que se llama burnout? Segundo, el burnout y la depresión involucran los mismos perfiles de síntomas: cansancio, fatiga, tristeza, apatía, problemas del sueño. Entonces, digamos, a la hora de calificar, puedo yo estar viendo un cuadro adaptativo o puedo estar viendo un trastorno depresivo, y la persona que es muy creyente o el colega que es muy creyente al burnout va a estar viendo un cuadro de burnout. Y le aplica la escala de Maslow y le da un burnout. Y de pronto yo le aplico un Hamilton y tengo una depresión. ¿Con cuál me quedo? ¿Con los dos? ¿Con solo una? Bien. Hay una correlación muy fuerte entre escalas. PHQ, depresión, MBI, que es la de Maslow. Entonces, muchas veces, como vieron, el 90% cumplen criterios para depresión, pues lo mismo pasa con las escalas, que nos habla mucho de unos problemas de validez interno de esa escala de burnout. Y al final, cuando uno lo ve en la clínica, no hay guías de tratamiento para el burnout. En el mundo lo estuve buscando nuevamente. Lo que se dice es que hay que hacer psicoterapia, pero si ustedes han visto un paciente con burnout, todos y cada uno de esos pacientes terminan con un antidepresivo, un tratamiento farmacológico y usualmente un tratamiento psicoterapéutico, lo que lo lleva a uno a pensar si lo que está viendo es un paciente que tiene un trastorno depresivo mayor
asociado a algunos estresores laborales que se termina manejando como un cuadro depresivo mayor, pero se le pone un rótulo de burnout. Bien. Y por último, entonces hay unas grandes inconsistencias en el constructo de burnout, el que más se utiliza, que es de Cristina Maslas, en donde hay una primera premisa sobre el constructo y sobre el diagnóstico, y es si el burnout realmente refleja una crisis en la relación con el trabajo, marcado por la frustración vocacional, actitudes negativas hacia el trabajo, debería ser este diagnóstico, como ustedes pensarían, incompatible con la satisfacción laboral. O sea, si yo estoy tan aburrido, tan apático, estoy distante, pues yo no estoy satisfecho. Incluso se podría esperar que la insatisfacción laboral sea un aspecto básico y nuclear del burnout. ¿Qué pasa? El 53% de los individuos en el grupo de alto riesgo en este estudio, alto riesgo es que tenían unos síntomas severísimos gran parte de los días, la mitad de los días de la semana. Informaron al menos niveles medios de satisfacción laboral. No se esperaría esto. Si uno está tan sintomático y tiene un burnout, lo que se esperaría es que los niveles de satisfacción fueran bajos. No es cierto. Entonces, hay unas inconsistencias grandes en el constructo de Cristina Maslas y esto sugiere entonces que, y esto es el resumen de ese estudio, que la falta de placer y logros en dominios no ocupacionales, ojo, no ocupacionales, puede desempeñar un papel más importante en el burnout de lo que generalmente se supone. ¿Por qué? Y esto es lógico, porque las patologías son multifactoriales. O sea, uno no tiene una depresión solo porque tenga un componente genético. No tiene una depresión porque tiene un componente genético, familiar, ambiental, biológico, etcétera, económico y laboral, que lleva a desencadenar una de estas patologías. En un metaanálisis muy grande en el 2005, Faragher y Cooper dijeron que con 250,000 individuos, menos de la cuarta parte de la variación del agotamiento se debía a satisfacción laboral. Es decir, lo que nos lleva a pensar es que incluso en estos pacientes que son diagnosticados con un burnout, existe un gran componente, como se esperaría, no ocupacional. Y finalmente, con el burnout y la calificación del origen, son grandes preocupaciones y acá nos podríamos quedar otra hora hablando de esto, pero me preocupa que al final es el especialista, el psiquiatra en este caso, el que diagnostica una patología y se vuelve una patología laboral directa, porque uno no puede ratificar, solo con el nombre me están diciendo que el origen es laboral, burnout es secundario al trabajo. Como médico yo no tengo cómo argumentar técnicamente, porque solamente el diagnóstico y el nombre del diagnóstico ya lleva implícito el origen del cuadro. Y al final yo veo mucho que estigmatiza aún más, es un diagnóstico que estigmatiza mucho. El paciente dice, doctor, yo ya me quemé, yo estoy quemado, ya solo desde el nombre es tan negativo el concepto de burnout, el nombre y la semiología del diagnóstico que complica el tratamiento en la práctica. Como conclusiones entonces de todo lo que hablamos, quiero resaltar el riesgo inmenso que tienen los trabajadores de la salud, pero de otras áreas existe. Es decir, no podemos tapar el sol con un dedo, esto es real. Pero lo cierto es que el burnout tiene muchas falencias diagnósticas y en la clínica tenemos poca evidencia. No sabemos cómo es la prevalencia y el curso. E incluso tenemos pacientes que llevan años incapacitados y a pesar de estar alejados del trabajo no mejoran, y lo que terminamos viendo es que el paciente realmente tiene un trastorno depresivo, por ejemplo, o un trastorno grave de la personalidad. Hay un problema muy grande en el constructo y probablemente la queja principal es hay un traslape con depresión tan grande del 90% que uno no sabe qué está viendo, si una depresión u otro diagnóstico. Complica mucho el proceso de determinación de origen y disminuye la posibilidad del médico para argumentar un origen ya sea laboral o común. No tenemos guías claras o tratamientos evidentes, pero todos curiosamente terminan siendo diagnosticados, manejados farmacológicamente como cuadro depresivo. Deberíamos, y esa es un poco mi propuesta, entenderlo como un fenómeno social más que como un diagnóstico clínico, porque es muy frecuente, pero yo no puedo llevar a decir que el 50% de unos especialistas o el 70% tienen un diagnóstico psiquiátrico, porque aquí se me cae de peso epidemiológicamente. Y definitivamente la prevención, que no es el ámbito de esta presentación, debe ser organizacional más que individual.
porque vuelve y juega, es una queja de un problema real y de un riesgo real de estos trabajadores. Por último, entonces, quiero terminar con esta frase y es que la depresión asociada al trabajo sigue siendo una depresión. A veces estamos esperando buscar un nuevo diagnóstico, un nuevo nombre, pero ya tenemos guías claras, formas, digamos que mucho más consensuadas de entender una patología y a veces solamente por ponerle un rótulo o una etiología nos complicamos aún más de cara al paciente, de cara a la empresa, de cara a la calificación y al final es un diagnóstico que muchas veces nos impide a nosotros como clínicos apoyar a esos pacientes que realmente en muchas ocasiones están sufriendo. Muchas gracias, hasta acá mi presentación y no sé si tengamos tiempo para alguna pregunta. Muy bien, doctor Felipe, muchas gracias. Tenemos inquietudes en el chat, acá presencial tampoco. Doctor Felipe Villegas, muchas gracias. Feliz día en Bogotá. Gracias por esa información. Gracias, doctor Felipe, muy amable. Ustedes los invitamos a tomarse un café y ya regresamos en instantes con la experta Daisy Castillo en esta jornada de enfoque clínico. Ya volvemos.